¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Jorge de Dios y le doy la más cordial bienvenida a nuestra cita de las 9 y unos minutitos para hacer los lunes Mesa de Análisis. Les saludamos en vivo desde nuestros estudios aquí en Tabasco 2000. Gracias por vernos vía televisión, Facebook Live o a través de internet en tvt.mx. También saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestras estaciones de radio hermanas en amplitud y frecuencia moduladas. Estamos listos hoy para tocar un tema, híjole, yo estoy cierto que ustedes le van a entrar a la participación con todas las de la ley. Por cierto, recuerden que ustedes son parte fundamental para hacer este programa, además de nuestros amables invitados, porque con sus llamadas, sus opiniones, comentarios, preguntas, enriquecen enormemente este esfuerzo televisivo para ponerle en su casa o donde nos esté viendo estos temas de interés, estos temas de los cuales debemos de tener el pulso exacto de lo que está pasando, por qué, quiénes, cuándo y dónde. Quédese pues, porque para que usted participe vamos a tener como siempre las líneas telefónicas 316-3652 y 316-3653 es la línea convencional. Pero si nos quiere mandar el mensaje vía WhatsApp, recuerde que tenemos el 9932-013288. Ahí, por favor, póngale de una vez ya todo lo que guste y mande, porque el tema de hoy está muy, pero muy sabroso y vaya que es de actualidad. Y es de actualidad porque en este momento estamos aquí en Tabasco pasándolas bastante sabroso por la temporada de lluvias. Es anual, esto es de toda la vida, es el Tabasco que queremos, este Tabasco de ese verdor y de esa agua y de todo ese calor, de este trópico, también incluye que de pronto el agua, que si bien es necesaria, es útil, es vital, de pronto nos juega un poquito de malas pasadas, como lo estamos ahora sufriendo. Presas del Grijalva, beneficio o maldición. ¿Qué es lo que pasa con esta planicie a raíz de que hace ya algunos años se empieza a tratar de controlar precisamente toda esta cantidad de agua, no para generar electricidad, también para proteger a la población y más, pero bueno, sabemos que la cosa está un poco difícil. De eso vamos a platicar con invitados muy, pero muy especiales. Pero para entrar de una vez al tema, vamos a ver nuestra cápsula introductoria y regresando, yo les digo con quién platicamos. Iniciamos Mesa de Análisis. Una imagen recurrente en Tabasco ha sido ver en tiempo de secas inundada la llamada Olla de la Chontalpa. Muchos nos explicaban cómo vastas zonas de Nacajuca, Jalpa de Méndez y Cunduacán se iban a pique aunque hubiese muchos días o semanas sin llover. Pero también se han padecido grandes y graves inundaciones en temporada de lluvias. Quizá la respuesta esté arriba, en el Alto Grijalva, donde se ubica el sistema de presas hidroeléctricas operada por la Comisión Federal de Electricidad. Desde allá se ha decidido cuándo soltar más agua sobre la planicie tabasqueña y en qué cantidad, dependiendo de los requerimientos de generación de energía eléctrica. Las grandes presas de la Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas en el norte de Chiapas han desfogado o turbinado en función de la producción de energía que la CFE le adquiría a compañías privadas. Esa era la prioridad. No importaba cuándo se dejaba de turbinar, si se dejaban vacíos los lechos de los ríos Amaria y Carrizal, de los que además de actividades del campo, dependen el abasto de agua para consumo de buena parte de Villahermosa. Tampoco ha preocupado a quienes deciden el manejo de las presas si el aumento en la turbinación de Peñitas causa daños materiales e irreparables. No se toma en cuenta a Tabasco en decisiones sobre el manejo de las presas. Solo se avisaba que por seguridad de los embalses era necesario elevar el desfogue y verter miles de metros cúbicos a la planicie. En la última negación causada por Peñitas, lo atribuyeron a un error de cálculo en el pronóstico de precipitaciones. Las autoridades de la entidad llaman a esto un manejo irresponsable que pone en riesgo no solo áreas de cultivos y el patrimonio de miles de familias, sino sobre todo vidas humanas. Por ello, el gobierno de Tabasco prepara querellas de tipo penal y civil por los daños causados y para que estos sean resarcidos. Para remediar esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que emitirá un decreto que especifique que ahora se privilegiará la protección civil sobre la generación de electricidad en el manejo de las presas. Es un tema delicado, sin duda,
y hoy en nuestra mesa de análisis lo abordaremos a fondo con seriedad y sentido propositivo. Ahí está, se lo dije, es el tema del momento al que todos de pronto nos aventamos a discutirlo en casa, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Nos sentimos casi especialistas en el tema y es que es algo que nos importa, que nos daña en un momento dado si no se hacen las cosas de la manera más adecuada. De esto vamos a platicar el día de hoy y yo sé que usted ha de tener por allí muchas cosas que decir, que comentar y que preguntar. Gracias de antemano a nuestros amables invitados. Vamos a tener dos aquí en el estudio y gracias a estos avances tecnológicos vamos a tener vía las imágenes de internet, vamos a tener a dos invitados más. Saludamos primero aquí en el estudio a quienes nos acompañan. Gracias a los dos, porque pues, son gente muy ocupada en estos y otros temas, pero hicieron un huequito en su agenda para venir a platicar. Uno de ellos es licenciado en Derecho y tiene especialidad en Derecho Penal y Derecho Judicial. Es nuestro amigo Gonzalo Domingo Ollosa Lastra. Bienvenido, Gonzalo, a esta tu casa. Muchas gracias y muchas gracias a tu auditorio. Gracias por la oportunidad. Se va a poner sabrosa la plática. Sí, definitivamente. Estoy seguro que te sí. garantizo que va a estar buena. De hecho, ya desde antes de entrar al aire, ya aquí estaba la cosa bien sabrosa, la plática, sobre todo con nuestro otro invitado. Él es comisionado presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el llevado y traído y muy conocido ITAIP. Es licenciado en Derecho y también con nosotros Ricardo León Carabeo. Ricardo, bienvenido a tu casa. Gracias, muy amable por la invitación y vamos a dar ahí, cumplir con la expectativa que hay de dar una buena faena en el tema. Gracias. Óyeme, la faena va a estar buena y vienen Sí, con las espadas desenvainadas. Totalmente. Para cortar rabo y oreja. Y tenemos dos invitados más que me da muchísimo gusto saludar vía estas redes que nos permiten enlazarnos con todos ellos. Por un lado, está el licenciado en Historia e investigador del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, el doctor Miguel Ángel Díaz Pereira. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un gusto estar aquí contigo. El gusto es totalmente nuestro, Miguel. Y finalmente, pero no menos importante, quien es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, investigador titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el doctor Rodolfo Uribe Iniesta. Doctor, bienvenido también a Mesa de Análisis y buenas noches. Hola, buenas noches, mucho gusto. Qué Mucho gusto de verlos. Igualmente, doctor, de verle y escucharle. Ojalá que ya para próximas emisiones podamos tener también su presencia aquí en el estudio, igual que Miguel Ángel. Vamos a entrarle pues a este tema, las presas del Grijalva, beneficio o maldición, así se le puso el nombre a este programa. ¿Qué podemos empezar a razonar sobre esto, Gonzalo? Porque pues nosotros los que aquí vivimos, pues sabemos que el agüita nos va a caer. Es de toda la vida, somos una cultura del agua, pero a veces se nos pone complicada. Lo has dicho con precisión, toda la vida. La última, en el 2007, y alzamos la voz en el 2010. No tenemos los tabasqueños la obligación de soportar las inundaciones, tal cual. Y creo que vamos a tener la oportunidad de expresarlo a detalle a lo largo del programa. Pero aquí nos tocó vivir o aquí nacimos, entonces tiene que ser parte de nuestra vida, ¿no? No. En un momento dado. No. ¿No así? No inundándonos a como nos hemos inundado. Es correcto. La cultura del agua en la que hemos crecido, en la que nos hemos desarrollado y la historia de nuestro estado, no implica este tipo de inundaciones que hemos estado teniendo. Claro. Se han sido, y hay que decirlo por su nombre, por falta de pericia, por falta de deber de cuidado, por no cumplir con la calidad de garante de los responsables de los manejos de las presas. En este caso, del Comité Nacional de las Grandes Presas, que preside la CONAGUA, que es miembro de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso hemos dicho y seguimos sosteniendo, a como lo dijo acertadamente el gobernador del estado, Adán Augusto, es un acto criminal lo que hicieron en el Comité Nacional de las Grandes Presas. Y nosotros, los tabasqueños, aplaudimos y seguimos esa decisión. Sí hay forma, sí nos deben de indemnizar y sí se debe de evitar esa actividad irregular del Estado.
que ha causado daños y perjuicios a los tabasqueños. A todos, incluso a los que no se inundaron. Digo, y podríamos entrar un poquito más a fondo. Vamos a entrarle, porque de eso se trata en este programa. Me gustaría aquí, precisamente ahora que lo estás tocando desde el punto de vista histórico, pedirle la opinión a Miguel Ángel Díaz Pereira, es licenciado en Historia. ¿Qué luz nos das acerca de esto, Miguel Ángel? A propósito de que, bueno, que es, como ya ha quedado por lo menos planteado hasta el momento, pues es un lugar donde toda la vida vamos a tener excesos de agua. Así es. Bueno, estamos en una planicie inundable, terminante de 2 cuencas, 2 grandes, de las más importantes, bueno, quizá las más importantes del país. Sí. Tanto la Calva Usumacinta, y es ineludible el que siempre existen escurrimientos en esta planicie inundable, una planicie costera, un delta, o sea, es parte de la geomorfología que tiene una planicie inundable. Siempre van a existir inundaciones y siempre van a seguir existiendo las inundaciones. Eso hay que dejarlo claro, me parece. Pero sí hay una serie de responsabilidades, me parece, históricas. Algunas de ellas, por ejemplo, tienen que ver con todos los procesos de deforestación, no solo a nivel estatal, es un problema regional, es decir, es un problema biestatal, incluso lo podemos decir. Yo diría que hasta triestatal, es decir, la cuenca, por ejemplo, la cuenca Grijalva ocupa Chiapas, ocupa una parte de Tabasco y un fragmento de Campeche. Pero además también es un problema binacional, es un problema, la cuenca Grijalva, gran parte de su superficie está en Guatemala. En la cuenca Usumacinta, hoy tenemos también la misma situación, el 53% está en Guatemala. Entonces es un problema más allá, supera incluso la situación local y está coludido con problemas de deforestación, problemas de pérdida de la fertilidad de suelos, por ejemplo. No es solamente un problema de manejo estatal o un problema federal de manejo de presas. Yo creo que eso sí es importante remarcarlo. Es un tema mucho más grande que solamente las presas. Y así hay que afrontarlo. Es una pregunta integral, ¿no? Muy interesante lo que planteas aquí, Miguel Ángel. Te voy a interrumpir un momento porque tenemos que hacer una primera pausa en Mesa de Análisis. Mira, nada más, está empezando apenas el programa. Y qué datos tan precisos, importantes, necesarios están dando ya nuestros invitados. Vamos a hacer la pausa y rápido regresamos para seguir platicando. Las presas del Grijalva, ¿beneficio o maldición? Aquí lo vamos a ver. Este modelo, que ya era ampliamente conocido cuando se diseñó el Plan Hídrico Integral, es precisamente el gasto de 2.000 metros cúbicos por segundo. En este mapa ustedes pueden apreciar que derivando un gasto mayor al río Samaria, tenemos inundación entre los bordos margen izquierda y derecha del río Samaria. Este sistema de desfogue así fue diseñado desde el año 2000 y fue reforzado en el Plan Hídrico Integral precisamente con la construcción de la estructura del Macayo y de un espigón que estamos en este momento construyendo para que al tomar las avenidas de 2.000 metros cúbicos por segundo derive el 70% hacia el río Samaria y el 30% hacia el río Carrizal. Si logramos esta mezcla, como ha sido acordado con el gobierno del Estado, dejamos con una mínima afectación a Villahermosa, pero tenemos que reconocer que afectamos las comunidades que están asentadas dentro del cauce del río Samaria, que son 24 localidades y varias estructuras de Pemex. Por esta razón, y siguiendo la instrucción del señor presidente, se ha determinado acelerar 13 obras que tenemos en proceso de ejecución. Bueno, ahí estábamos viendo en este cartón de entrada, que no fue cartón, fue un video, un recordatorio de qué se ha hecho en épocas anteriores o qué se ha intentado hacer o qué nos intentaron vender a los tabasqueños.
para solucionar esta situación. Y justo en el corte platicábamos acerca de este personaje que estábamos viendo ahí, el señor Luege. Y yo creo que Ricardo tiene cosas interesantes que decirnos al respecto. Sí, lo primero, gracias. Lo primero es, ahorita que lo escuchaba, debo decir que en internet, en el buscador de transparencia que hay, está la diapositiva que nos presentó Luege a los tabasqueños, si no me falla la memoria, en ese 2010, en la cual daba a conocer un plan hídrico, pero está ese plan con fotos satelitales de Google Maps del 2003, es decir, estaban desfasadas y sobre esas fotos montaron la infraestructura que supuestamente iba a proteger la ciudad. Posteriormente vinieron acusaciones y señalamientos muy fuertes y ese plan o ese supuesto plan se va a un proceso de actualización que implica la intervención en 4 estudios de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que les rectifica la plana, que da datos más precisos y les dice tienen errores de cálculos, tienen errores técnicos, no desasolvaron, no midieron e incluso hay un dato muy interesante, existe un procedimiento para la demarcación y para identificar los límites de los cauces. Se da a través de un procedimiento administrativo reconocido en la Ley de Aguas Nacionales. Hasta la fecha, ese procedimiento administrativo que estuvo del 2009 acá sin mayor revisión, se empezó otra vez a retomar en 2009, pero con esto quiero decir que los cauces de los ríos no están adecuadamente delimitados. ¿Esto en qué se traduce? En que afecta el derecho de propiedad de todas las personas que tienen los asentamientos y tienen propiedades alrededor de los ríos. Esto fue materia de la Recomendación de Derechos Humanos, la 061, donde señala que tanto la Comisión Federal de Electricidad como la Conagua habían cometido violaciones a los derechos humanos y habían quebrantado el principio de legalidad, de que señala finalmente que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Ahora bien, en lo que se refiere a los planes, yo sugeriría, para no entrar así como que, para que no se sienta que son verdades subjetivas o posiciones de opinión personales, yo sugiero revisar un trabajo que se refiere a los ríos y a las inundaciones de Tabasco, que no hizo un ingeniero hidráulico, lo hizo un abogado, lo hizo un notario, un connotado notario, un hombre de una gran integridad y de un gran amor a Tabasco, don Carlos Elías Dagduc. Hizo un trabajo sobre las inundaciones de Tabasco que está digitalizado en el Fondo Tabasco. Conviene revisarlo, ahí nos habla de un proceso que inicia en 1932, don Tomás Garrido Canaval, donde se empieza a tener en las inundaciones un verdadero problema y donde se empiezan a cometer los primeros grandes errores sobre la planeación y el desarrollo de la ciudad. Pero bueno, finalmente debemos entender las inundaciones. Primero, Tabasco se va a inundar siempre. 8 meses de los 12 que tiene el año, nosotros tenemos agua, ¿no? Lo que llaman las aguas precedentes y lo que llaman las aguas de periodo, y que han demostrado en el proceso histórico que han sido incrementales. Y tiene datos interesantes, por ejemplo, el año que más llovió no fue en el 2007, como muchos creen que fue la gran inundación, sino fue en el 2011. Y Tabasco también se le debe entender, viene el Usumacinta, entra, el Alto Usumacinta se va a convertir en lo que llaman el río Grijalva, el Alto Grijalva, donde está la presa de Angostura y Chicoacén, y después baja hacia Tabasco, se le nombra el río Mezcalapa, y tiene la presa de Malpazos y Peñitas. Pero esa obra está inconclusa desde la época de don Carlos Madrazo, porque se suponía que ese sistema de presas iba a ayudar a tener un plan para los cultivos de lo que se llamó Plan Limón, que actualmente se llama Plan Chontalpa. Y entonces ahí quedó sin construir lo que llaman el cauce Samaria el Golfo, que si se construyera, podríamos, según lo que hemos leído, teniendo en cuenta que un servidor es abogado y no ingeniero, pero se tendría la posibilidad de dejar inundar lo que es la hoya de la Chontalpa, ¿sí? Entonces, tenemos pues la posibilidad de dar una solución al problema de las inundaciones en Tabasco, pero también hay que ser
pues sí, muy honestos, como decía Pellicer con esa expresión de que aquí es la parte del mundo donde se sigue construyendo. Sí, efectivamente, porque el agua es el agua tiene memoria y va a entrar, y nosotros vivimos en una planicie abajo del nivel del mar. Hay zonas que van a ser históricamente inundables, pero existen remedios. Los holandeses estuvieron en la época de Garrido, estuvieron más reciente también. En la época de Salvador Neme, regresaron en la época de Andrés Granier. Digo, hay soluciones que a nivel mundial han permeado. Tú mencionabas la de España, ¿no? Hace unos momentos, ¿no? Hacer las desviaciones de los ríos para que tengan otro cauce. Ahora, también hay que entender que los asentamientos, y aquí es un momento de revisar desde la óptica de las autoridades legislativas para tomar decisiones en los temas de diseño de normatividad. ¿Sí? Aquí hay un problema de irresponsabilidad en el ordenamiento territorial por varios municipios del Estado y que están reconocidos y están señalados en la resolución 061. Ahora, en ese gran contexto que es el agua, a mí me parece verdaderamente fuera de lugar el señalamiento o la expresión del director de la Comisión Federal de Electricidad de que le dan risa a las demandas de los tabasqueños. Esto fue desafortunado porque hablamos de un proceso histórico en el cual su padre fue gobernador de Tabasco y conoció de estos procesos. Entonces, finalmente pareciera que se sorna hasta de su origen consanguíneo, pero Tabasco es agua, aquí nos tocó nacer, aquí tenemos que aprender a vivir y con un mayor sentido de responsabilidad, que yo creo que es lo que ha faltado. Muy interesante lo que nos planteas y nos recuerdas incluso a propósito de la historia, de cómo se ha tratado de ir subsanando esta situación. Pero vamos a pedirle también su opinión al doctor Rodolfo Uribe. Recuerdo que él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Y esto afecta, doctor, sin lugar a dudas, a todo un pueblo que no nos vamos a ir de aquí y que aquí estamos, pero sí nos sacude, ¿no? El hecho de que el agua de pronto nos juegue malas pasadas y esperamos que las autoridades nos ayuden. Bueno, se trata de un problema muy grave. Yo creo que hay que recurrir al último, a la política. Es decir, no hay que politizar de entrada, ¿no? No porque esté en contra. Por ejemplo, yo tendría que decir que en el 93, apoyando al senador Audárico Hernández, ganamos una demanda contra la CFE por inundar fuera de tiempo. También se consiguió la demanda que ya mencionaron del senador Núñez en 2010, pero también fue porque se quedó fuera de tiempo. En aquel tiempo se estaban probando este sistema de desviar mediante el Macayo el agua hacia los pueblos frontales. Por eso, la peor inundación de los pueblos frontales de Nacajuca, de la zona de Santa Ana, de la Simón Sarlat, en Centla, de todos estos pueblos, fue en 2010 o en 2007. 2010-2011. El caso es que no coincidió porque fueron inundaciones provocadas para parar el sistema y se ganaron, digamos. Entonces, eso lo hace una cosa muy diferente a la situación actual. Si nos vamos a la situación actual, cuando se habla de que hubo un error técnico en el primer frente, en realidad ahí hay un problema de lenguaje, porque en realidad toda la información, incluida la del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, decía que que al impactar en las montañas de Guatemala y de Chiapas, pues obviamente iba a provocar inundaciones en el paso. Y las presas, pues efectivamente estaban a nivel alto. Y los ingenieros hicieron lo que tenían que hacer. O sea, de acuerdo con los manuales, de acuerdo con el sentido común, de acuerdo con todo, hicieron lo que debían de hacer. Entonces, un huracán cambia trayectoria. En este momento no puede todavía, no tenemos la previsibilidad tal, entonces puede adjudicar a un error. Sin embargo, lo que debe de revisarse es cuál había sido el control del nivel de las presas durante la época de estiaje. Y además, está el otro problema. En 2014 se le pidió y se obligó a CONAGUA a hacer un plan
para las sequías en Tabasco, para controlar y manejar las sequías en Tabasco. Las presas ahora tienen el propósito, tienen que también guardar agua para mantener un nivel de los ríos que permita el acceso al agua potable, toma de los ríos, de los pueblos y las ciudades de Tabasco, que permita los cultivos, la ganadería, y que además se necesita mantener un nivel estable de niveles del agua para que no se caigan las obras hidráulicas, porque las obras hidráulicas están calculadas a una presión de los ríos o de los drenes o los canales, y si esta baja demasiado, hemos visto antes, se caen los bordos, ¿no? Entonces, realmente es un manejo muy complejo, y yo lo que veo bueno de hacer la demanda es que se haga un peritaje de, sobre todo, qué pasó desde el 2013 hasta ahora, qué se hizo, no se hizo, porque es cuando supuestamente se habían corregido los antiguos planes, ¿no? Sobre todo esta idea de sacrificar a los pueblos indígenas para salvar a Villahermosa, que además nos mete otra idea, la de la solidaridad, es decir, la gente de Villahermosa, recordemos en el 2007, habían llovido 3 semanas y en Villahermosa no pasaba nada ni nadie se preocupaba. Habían llovido 3 semanas, se habían declarado en emergencia 11 municipios y hasta que en un fin de semana llovió muchísimo, el Grijalva se mete a la zona del SICOM, bueno, eso yo ahí estaba, ahí por eso me acuerdo muy bien, fue que se empezó a preocupar la gente, y si recordamos, es entonces que empieza la inundación de Villahermosa en la primera fase del 2007, y después la segunda fase va a ser ya la de las presas, junto con el deslave, ese gran deslave que se provocó, que cayó, no se provocó, que provocaron las lluvias, pero sobre todo la deforestación, provocaron el gran deslave arriba de Peñitas, que generó una situación de emergencia. Yo tuve la suerte de participar en una comisión que fue a checar qué pasó, el gobierno del estado nos mandó, y a ver que realmente había sido una cosa natural. De hecho, el deslave fue igual a lo que pasó en una presa italiana en 1961, porque recordarás, Jorge, que hubo muchos chismes y hasta un señor escribió una novela diciendo que habían ordenado tirar el cerro sobre el pueblo para salvar la presa, cuando en realidad puso en riesgo a la presa. Es como el deslave que hay ahorita en Simojovel, me parece, en un pueblo. Sí, porque lo que está pasando en Guatemala y Chiapas, cada vez que entra un huracán por la deforestación, es la gran cantidad de deslaves. En 2007 hubo 400 deslaves en Chiapas, ¿no? Y se cerró la carretera de Oxolotán, Capiculapa, por los deslaves, ¿no? Sí, te interrumpo un momentito, Rodolfo, porque tenemos que hacer una pausa, pero de verdad que rico está haciendo este programa en cuanto a toda la cantidad de información. Y aquí ya en el estudio, aquí ya están picadísimos, ya quieren entrarle de nuevo al toro por los cuernos. En un momento regresamos contigo, Rodolfo. Vamos a hacer una pausa en Mesa de Análisis. Las presas de Grijalva, ¿beneficio o maldición? ¿Qué dirá también? Vamos a procurar siempre de que para los meses de lluvia, agosto, septiembre, octubre y noviembre, estén los vasos de las presas, los embalses prácticamente sin agua, para que en esos 4 meses, aunque llueva, como ahora, que llovió muchísimo, no tengamos problemas en la planicie de Tabasco. Esto va a significar parar por algún tiempo o en ciertos periodos
la turbinación. Bueno, hasta aquí con esto que declaró el presidente en una de sus muchas visitas que ha hecho especiales a Tabasco a raíz de esta temporada de exceso de agua. Gabriel Caraza dice, si se trata de decir, para mí es maldición 100%, dice Luguio Osorio. Un acierto invitar al doctor Rodolfo Uribe y al doctor Miguel Ángel Díaz, dos excelentes investigadores y académicos de los asuntos de Tabasco. Saludos a un servidor, gracias. Antenor Sala, buenas noches, felicidades a los invitados, excelentes conocedores del tema. De manera especial a los dos que están en el estudio, licenciados ejemplares. También saludos a un servidor, gracias, Antenor. Letet Aideulín, saludos a los panelistas. Marco Chico se comunicó desde Estados Unidos. ¿Cuántas compuertas hidroeléctricas hay en México? Dice, bueno, vamos a checar esto. Y en el río Grijalva, dice el doctor Juvenal Bastar Mérito, dice, en el río Grijalva no existe ninguna presa. Las 4 presas están en el río Grande, el gran río de Chiapas, mal llamado malinchistamente Río Grijalva. El río Tabascop, que pasa por Villahermosa, malinchistamente Grijalva. Ojalá se corrijan esos abominables nombres del satánico gachupín Juan de Grijalva. Así dice el doctor Juvenal Bastar Mérito. Un abrazo al doctor Juvenal. Bueno, se pone sabroso esto. Sí. A ver, Gonzalo, aquí te llamaba mucho la atención lo que estaba diciendo el presidente. En estas situaciones, pues los ciudadanos, que bueno, gritamos, brincamos, saltamos, estamos afectados, siempre inmediatamente canalizamos todo a la autoridad municipal, estatal y federal y esperamos las respuestas. La respuesta que nos entusiasmó fue lo que dijo el gobernador, Adán Augusto, cuando dijo yo voy a responsabilizar a CFE de lo que pueda llegar a pasar acá con el pueblo de Tabasco. Claro, y pongámosles nombre. Sí. Se llama responsabilidad patrimonial del Estado, derivado de la actividad irregular. Es decir, si un funcionario público o un conjunto de funcionarios públicos tomaron una decisión equivocada por impericia, por falta de deber de cuidado, o no previeron lo previsible, hay una responsabilidad, y una responsabilidad criminal. Vean a la gente en los albergues, ¿sí? Vean a la gente con 2 metros de agua en sus casas. Y los que murieron, incluso los que murieron. Incluso los que murieron. Y en plena pandemia. Además. ¿Qué significa la responsabilidad patrimonial del Estado? Es objetiva y directa. Lo único que tenemos que probar es la actividad irregular y el daño causado a la población. Por eso hablo de ser prácticos. El daño causado, pues vean sus casas, vean sus enseres, vean su vida, vean el nivel de vida que tienen y la calidad de vida que tienen. El nexo causal entre la actividad irregular y el daño patrimonial generado es lo que hace la responsabilidad. ¿A qué llamamos la actividad irregular? Que puede ser bien lícito, puede estar dentro de un protocolo, pero que no era la correcta o no era la debida. Por eso hablaba uno de los compañeros panelistas que están vía remota de un peritaje, claro. Sí. Pero más allá de ese peritaje hay una aceptación clara de que hubo un error de cálculo. No bastan 10,000 pesos para una familia para limpiar su casa y arreglarla, o que le regalen un refrigerador. O sea, el daño moral que también tienen. Es una afectación fuerte la que hay y hay que poner el dedo en la llaga. La opción que tuvo que tomar el presidente de la República de decir, pues inundo Villahermosa o inundo la zona baja, los demás municipios, se la obligaron a hacer. Es decir, tuvo que tomar una decisión sobre el mal menor. Sí. Esa decisión, sobre el mal menor es derivada de una actividad irregular de la Conagua y de la CFE. Sí. Como consecuencia, ¿qué tiene que hacer nuestro presidente de la República? Decir, ¿saben qué, señores? Vámonos por el mal menor y vamos entrándole todos. Pero sí hay que responsabilizar a los funcionarios públicos que no hicieron adecuadamente su trabajo. ¿A qué me refiero? A la Conagua y a la Comisión Federal de Electricidad, a través de la responsabilidad patrimonial del Estado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
que los primeros intentos, creo que el maestro Ricardo ya hizo algo interesante que creo que nos va a comentar, respecto del artículo 26 de esa ley, dice, oye, se le puede reclamar directamente a ese ente, a esa institución, para que nos diga si sí o si no, y si estamos de acuerdo o no, nos vamos al tribunal. ¿Qué dice el tribunal? Digo, los criterios de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sí admiten la responsabilidad patrimonial del Estado. Claro que la admiten. ¿Que hay diferencias de criterios entre la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la segunda sala? Sí, sí hay diferencias de criterios. ¿Y normal? Y normal, para eso es. Así es. Sí, pero tenemos que entrarle. No es complicado probar la actividad irregular del Estado. Y justamente... Y no solamente eso, fíjate bien, la oportunidad de la actividad criminal que hicieron con su falta de deber de cuidado, con la calidad de garante que tenían esos funcionarios. Y ahí es donde entramos en el ámbito penal. Primero, en el derecho administrativo sancionador, que tiene garantías muy claras, similares a las penales y a las responsabilidades penales. ¿Qué tipo de delito? Pues el de uso indebido de atribuciones y funciones, de entrada. Y no solamente ahí, sino también tenemos violaciones a los derechos humanos que con la reforma de la ley de amparo, cualquier ciudadano, cualquier gremio, cualquier estado, cualquier municipio puede hacer ese reclamo. Se violaron los derechos y se están violando los derechos humanos. Y una de las cuestiones, el artículo 10 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos dice claramente que tenemos derecho a una indemnización y para eso está precisamente la responsabilidad patrimonial del Estado. Y mencionaba Gonzalo dos instancias que son las que casualmente han dado respuestas, por lo menos así lo han dicho la prensa, que no nos han gustado. Tanto, ya lo mencionaba Ricardo, de cómo dijo Bartlett, de pronto que le da risa, ¿no? La demanda, es por un lado. Y la que está al frente de Conagua, esta dama, que dijo, pues aquí, como diciendo, ¿de qué se quejan? Aquí les tocó, aquí se aguantan, ¿no? Palabras más, palabras menos. Grave. Porque además son los principales causantes de este rollo. Vas a tener que aguantarte tantito porque ya tenemos la música como en el Oscar, que quiere decir cállense, porque regresamos, y regreso contigo, Ricardo, directamente. Esa es la extracción Peñitas. Acuérdense que de todo el agua que se maneja en Tabasco, de todo el agua que cae en Tabasco, o que fluye por Tabasco, esta presa controla como el 28% de todo el agua. Claro, si se maneja mal, aunque sea el 28%, afecta. Sobre todo, el Samaria afecta, pues, la Chontalpa y Villahermosa. Con el Carrizal, sí. Pero la extracción mayor fue aquí. Este fue un pico. Así es, una gráfica que muchos conocemos, las hemos visto en redes sociales y es bueno acercarse a eso, tengamos estos datos de verdad a la mano siempre. La Comisión Federal de Electricidad se creó por decreto presidencial en 1937, dice el doctor Chico. Anita Vidal, no toda la vida nos hemos inundado, dice. Tengo 59 años, donde vivo no se inundaba, solo en 2007, 2008, 2009 y 10
y ahora en el 2020 3 veces en un mes. Lo que nos inunda además es el mal manejo de las presas y también que permiten rellenar todos los vasos reguladores y que las constructoras que hacen fraccionamientos les permiten rellenar sin dejar los pasos de agua a orillas de carretera y hacia el otro lado de esta. Y los que existían los tapan los constructores, dice. Sara Martínez, informen sobre la extracción en este día de la presa Peñitas, a ver si nos pasan el dato en cuánto está. Mario Mosqueda, ¿por qué no suspenden las clases? Estamos afectados y la SEP no nos ayuda en nada. Bueno, va a haber, el gobernador hoy dijo que se va a hacer un ajuste de esto, porque hoy, lunes 23, arrancaron ya las clases en todos los niveles, pero debido a que muchos municipios están en muchas áreas con zonas bastante afectadas todavía, a lo mejor en algunos se suspenden las clases. Esto yo creo que de hoy a mañana se tiene que decidir. A ver, tenías ganas de decir muchas cosas, Ricardo. Sí, la primera, efectivamente, yo creo aquí opera un principio que es el derecho a saber, y es muy importante que lo ejerzamos para poder identificar con claridad los ciudadanos el proceso histórico de las inundaciones y aparte qué es esto de las inundaciones. Y aquí hago algunas precisiones. Efectivamente, el entonces senador Arturo Núñez fue quien alentó la recomendación y las demandas que dieron origen a la resolución o a la recomendación 061 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo inexplicable es que ya siendo gobernador, él desarticuló esa recomendación, de lo cual hay evidencia sobradamente en la averiguación previa, que aquel entonces así se llamaba, y la truncó, y las responsabilidades que le pidieron que se determinaran a ciertos servidores públicos. Igual caso, esa recomendación fue desarticulada por la Conagua, a donde le dijeron que no había plan hídrico, que lo que habían mostrado no era un plan hídrico en términos técnicos y correctos. Le pidieron determinar responsabilidades a servidores públicos. Con esto quiero decir que ya existe un antecedente y una verdad de una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y lo que está pidiendo el gobernador lo han entendido muchos. Es lógico que si alguien me ocasiona un daño, sea por voluntad o no voluntad, me lo tenga que reparar. Yo creo que aquí el gobernador del estado habló un lenguaje que sí se lo entendió el presidente, cuando en la mañanera dice: el gobierno federal asume las responsabilidades, mientras un director de la CFE dice que le da risa las denuncias de los ciudadanos, y mientras la compañera de Conagua nos dice, pues aquí vivimos. No, pues sí, ya sabemos que aquí vivimos, pero no quiere decir que me tengan que ellos estar yendo al agua. Y más cuando hay una secuencia de supuestos planes hídricos, y yo diría que hay una cola de impunidad que pasa por Conagua, que sigue por la Comisión Federal de Electricidad, que se va al gobierno del estado de ciertos periodos donde lo que comentábamos hace un momento, donde se autorizó la construcción en vasos reguladores, igual de las autoridades municipales. Aquí nadie se escapa de la responsabilidad, pero hay que ir más allá y ver las posibilidades de construir un mejor destino para el estado. En eso sí creo que es importante, y en la lógica de ponderar ciertos derechos. Insisto en el derecho a saber. Algunos me decían el otro día, ante la imposibilidad de determinar los daños que pueda darse la demanda, y que era imposible determinar los daños que estaba causando la Comisión Federal de Electricidad en el manejo de presas. Eso no es verdad. Existe tecnología, la topohidráulica a través de tecnologías aéreas, que pueden dar con mucha precisión la cuantificación de daños y el modelo matemático de cuánta agua fue la que estuvo, ¿sí? Por supuesto. Y ahí se puede cuantificar casa por casa, porque es tecnología que tiene un rango de imprecisión de 5 a 10 centímetros, y me refiero a la tecnología LIDAR que está en los mapas del INEGI, que por cierto, a pesar de que es la instancia especializada en geografía en el estado, la Conagua no la utilizó en aquel plan hídrico que el señor Luege nos dio a conocer, creo que en el 2010. Bueno, 2010. Tristemente célebre, por cierto, porque ni era plan ni era hídrico. Montaron en ni era mapa, ni era nada. O sea, satélites del 2003 contra un era cambio tole de con el dedo. Así es. Y lo otro que creo que conviene apuntalar en los términos de reparación del daño
es todos los que tienen crédito hipotecario, que mensualmente pagan sus casas, pues mensualmente pagan un seguro que cubre lo que el banco te prestó de dinero sobre el bien que estás adquiriendo. Entonces ahí tendrán que ser los bancos con las aseguradoras las que tengan que reparar el daño porque están aseguradas. Aquí, pero luego estas instancias no quieren soltar la lana tan fácil. Yo no hablo de que sean honestos. A mí en lo personal me tocó inundarme en el 2007 y cuando llegó el ajustador, pues la verdad es que le tuvimos que dar la vuelta. ¿Por qué? Porque en lugar de entender la magnitud de lo que estábamos viviendo, pues nos quiso lucrar con nuestra necesidad. Un servidor es abogado y mis vecinos eran ingenieros. ¿Con quién se aventaba? Y entonces hicimos un análisis y logramos la recuperación, cada uno arriba de 100,000 pesos, pero cuando nos fuimos a otras calles y a otros vecinos... que estaban con la misma afectación. Que estaban con la misma afectación, que incluso a algunos les entró más agua que a la que es la casa de todos ustedes y del auditorio, pues tenían pagos de 17,000, 18,000, 20,000 pesos, entonces no había lógica. No. Yo creo que ahí las instituciones bancarias deben hacer una revisión honesta, y tener mucho cuidado de quiénes son las personas que están haciendo esos levantamientos, y en general cualquiera, cualquier instancia que vaya y tome datos de las gentes que están en posición de desventaja es importante. Y lo digo porque es un último comentario, porque a veces se daba 2 o 3 beneficios a una misma familia, y eso hay que evitarlo. Bien, vamos a ir tantito con Miguel Ángel, porque se ha hablado también de que se ha privilegiado sobre todo los intereses del sector privado en detrimento del resto de la población. Y dice, pues la cosa es los que generan lana y a ellos les vamos a dar la parte buena y que se frieguen los otros. Y esto económicamente, socialmente, esto lastima tremendamente, Miguel Ángel, ¿no? Y eso se tiene que ir variando porque históricamente así había sido. Sí, así es. Bueno, las inundaciones no respetan condiciones socioeconómicas, sí, pero claro. Sí intensifican, sí magnifican las desigualdades que ya de por sí existen pues en la región, en el país. Yo lo que creo que un poco para apoyar, digamos, un poco el esfuerzo que ya están haciendo de reclamo, que es necesario, esta situación de defensa en este contexto de desigualdad que está haciendo el gobierno del Estado, que me parece necesario, expresa mucho de la voz de la gente que está en la calle, que está sufriendo, que tiene dolor, ¿no?, con lo que está pasando con las inundaciones. Pero yo creo que hay que trascender las inundaciones. Y con ello me refiero a que no solamente hay que pensar en la emergencia. Yo creo que ese ha sido el sistemático error histórico desde que ha existido un plan contra, como le quieran llamar, ¿no?, integral, el plan hídrico contra inundaciones, el PIS, el PIT, el PROTAP, como sea, ¿no?, que son puramente atender la emergencia. Y no se atienden condiciones mucho más estructurales. Por ejemplo, cito uno de los casos. Por ejemplo, la actualización de los planes de ordenamiento territorial. La actualización, el que los municipios tengan sus atlas de riesgo, por ejemplo. El hecho de que haya un mayor posicionamiento y exista una mayor presencia en el Consejo de Cuenca, Grijalba, Usumacinta, por ejemplo, donde hay representación de usuarios, donde el gobierno del Estado, donde el gobierno del Estado de Chiapas, donde usuarios agrícolas, de uso de materiales pétreos, tienen representación en el Consejo de Cuenca, ¿no? Todo ese tipo de instrumentos que no son puramente reactivos ante la emergencia son necesarios de seguimiento y monitoreo. No solamente cuando hay una inundación es cuando se vuelve importante, son condiciones históricas constantes que hay que atender. Yo diría que un gran esfuerzo, más allá del esfuerzo jurídico que se está haciendo para el reclamo de la compensación ante las inundaciones, es que sí haya un genuino seguimiento de estos instrumentos que sí tienen dientes, que posibilitan, restringen, por ejemplo, toda la especulación inmobiliaria, un plan de ordenamiento, los programas de actualización del programa de desarrollo urbano, por ejemplo, la actualización, y muchos de los municipios que no tienen atlas de riesgo, no saben exactamente qué zonas se inundan, por decirlo así rápido. Y iría mucho más allá. No existe ni siquiera un atlas, por ejemplo,
de humedales en el estado de Tabasco. Sabemos más o menos qué lagunas existen, cuál es su conducta, hacia dónde se extienden, cuáles son los escenarios que tienen los humedales, hacia dónde son inundables, cuáles son los aprovechamientos que pueden tener los humedales con utilizaciones pesqueras, con posiblemente con beneficios en términos de riego. No lo sabemos. Y no lo sabemos porque es puramente reactiva la política en manejo de agua, pues a nivel nacional, ¿no? Y a nivel estatal también hay que decirlo, ¿no? Entonces, en la manera que se trascienda esto, yo creo que va a ser un gran avance, que no solamente sea un plan hidráulico, ¿no? Tiene que ser un plan genuinamente integral, donde exista también participación ciudadana, un sistema de alertamiento, por ejemplo. El sistema de alertamiento temprano, a mí me gustaría saber exactamente dónde están. Se han hecho varios ligados a los programas hídricos. ¿Dónde están los sistemas de alertamiento tempranos? ¿No? Miguel, te interrumpo tantito porque dices tú que no sabemos. Yo creo que sí se saben muchos datos de estos, de dónde hay zonas inundables, zonas de riesgo, incluso hay atlas de riesgo que normalmente se están actualizando, creo yo, a nivel municipal, estatal y federal. Lo que pasa es que quizá es que como que les valen sorbete a muchas autoridades o a muchas personas, o no los toman en cuenta, como dices tú, hasta que hay que reaccionar en un momento dado. Bueno, te agradezco. Vamos a hacer otra pausa porque tenemos muchas preguntas y comentarios del público y regresamos a Mesa de Análisis. Pero puedo decir con seguridad de que va a haber un control estricto de las presas, porque no puede haber un interés particular, inclusive ningún interés de una dependencia de una empresa pública por encima del interés del pueblo, del interés de los mexicanos, de la protección de las personas. Eso está por encima de todo. Bueno, así las cosas. Se comunica un caballero, pero nos pide el anonimato. Nos da todo su nombre y demás del fraccionamiento Las Rosas. Las inundaciones son debido a muchos factores: deforestación, ríos arriba, los asolves de los ríos, mala planeación de gobiernos, otorgando permisos para rellenar vasos reguladores, y si le añadimos lluvias atípicas, pues así las cosas. Hubieran invitado también, dice, además de los panelistas, a una persona mayor que haya vivido las inundaciones toda su vida. Tal vez comentaría que las lluvias y las inundaciones las esperaban porque les traía más beneficios que problemas. Fertilizaba las riberas de las comunidades y metía pescado a los préstamos o vasos reguladores. Efectivamente, así es la cosa. Saludos al licenciado Llosa. Fue el primer juez de paz en el 97 cuando se iniciaron los juzgados de paz de parte del licenciado Armando Valencia González. Bendiciones a todo el equipo de TVT. Gracias. Buenas noches, interesante el tema. Saludos a un servidor y al licenciado Ricardo, de parte de Francisco Aguirre. Luceo Ramas, me informan si hay paso de Villahermosa a Mérida. Pues que sepamos, no hay problema, que sepamos, no hay problema. Pero bueno, si alguien nos puede dar mayor dato, pero hasta donde yo sé no hay problema. A ver, Ricardo. Datos así importantes. Coincido con el comentario y es una gran verdad que el problema de las inundaciones en Tabasco no solo es en nuestra geografía, sino también la deforestación, no solo de la planicie tabasqueña, sino de la que se inicia en Chiapas, y tenemos un tema que es importante y que ojalá algún día se tratara con mayor profundidad, que es el cambio climático. El cambio climático implica que el 11% del territorio de Tabasco puede ser afectado. Y punto de partida, doy datos. Las indemnizaciones o los costos que ha tenido las inundaciones en Tabasco de 1999, 2007, 2008, creo que 2009 y 2011, ha tenido un
un costo de más de 60,000 millones de pesos, es decir, mucho más de 10,000 millones de pesos más de lo que es el presupuesto de Tabasco al año. O sea, no ha sido un tema de dinero. Y ahí doy un dato, los programas existen, las alertas también. Lo que sucede es que existe en algunos casos, voy a poner nada más como regla general, imprecisiones técnicas, y hasta ahí me quedo. Bien, quiero ir con el doctor Rodolfo Uribe, quien es, recuerdo, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, para que nos dé también su opinión acerca de todo esto. Esto es sumamente complejo, doctor Uribe, y a la hora de aceptar, bueno, de echar culpas o de aceptar responsabilidades, a todos nos toca, ¿no? Gobierno federal, estatal, municipal, ciudadanos, iniciativa privada, todo el mundo. Y tenemos que verlo como tal, doctor. Mira, hay algunos temas que requerirían más tiempo, sobre todo porque no son de tan amplio conocimiento público, un poco lo que decían del derecho de informarse y saber. Y uno es, por ejemplo, el desconocimiento que hay sobre los ciclos naturales de la llanura tabasqueña, que en efecto durante el estiaje entra el agua salada hasta 60 kilómetros por el Usumacinta, o por ejemplo cuando se rompió la barra de Panteones, entró hasta los pozos a 60 kilómetros tierra adentro en el municipio de Cárdenas, porque eso es normal, se retraen las aguas dulces y entran las aguas saladas, que además eso permiten el crecimiento de la flora, la fauna de pantano, de las dos, la flora y la fauna de pantano. Por ejemplo, tiene un papel muy importante en la reproducción de los propios pejelagartos, el cambio de salinidad. Y después viene la segunda época del año, que es cuando bajan las lluvias de Chiapas y Guatemala, que además que son mareas anuales, ¿no? Incluso en la zona en donde no hay barreras o bordos, por ejemplo, directamente en la reserva de la biosfera, incluso se pueden ver las mareas diarias. Es decir, si en la mañana hay mucha agua en un lugar, puede ser que a mediodía no haya agua, ¿no? Y está otro ciclo que descubrió José N. Rovirosa a principios del siglo XX, que es el de las inundaciones catastróficas, que es un ciclo irregular de alrededor de 10 años, que tiene que ver con los huracanes, que nos llegan casi siempre como frentes fríos o nortes, y tienen que ver también con, decía Rovirosa, con las manchas solares, ¿no? Entonces, es decir, estamos en una región dinámica donde hay estos ciclos, y que sobre estos ciclos, sobre todo para la producción agroindustrial y para salvar, además, cada vez que hay estas inundaciones catastróficas del ciclo de 10 años, cambia el sistema de canales y de ríos de la planicie, de la parte baja. Pero todo esto se vio, digamos así, estorbado, transformado por la construcción del gran sistema hidrológico, que no son solo las presas, recordemos que es el bordo del paralelo 18, la carretera que va desde Cárdenas hasta Macuspana. Es un gran bordo que impide que las inundaciones se den como antes, inundaciones de lámina de inundación bajita de 20 centímetros, porque todo se canalizó por los ríos. Pero incluso desde el primer rompido, que fue natural en parte y artificial, que fue el de 1675 o algo así, del siglo XVII, por parte de los españoles para impedir que los piratas entraran por el río Seco, lo que ahora es el río Seco, no era un río seco, era la salida natural del río Mezcalapa. Todo el sistema ha ido canalizando siempre el agua en un embudo sobre Villahermosa, por eso Villahermosa quedó convertida en una isla. Digo, de por sí ya estaba entre 3 lagunas, ¿no? Entonces, el sistema era además un gran sistema, con todos estos bordos, canales, drenes, tenía que funcionar perfectamente y tenía las presas, tenían una duración, se calculaba una vida útil de 35 años, que justamente desde las primeras se vencían en 1985, que fue cuando entran los huracanes Rosan, 1995, perdón, cuando entran los huracanes Rosan y Opal, que por un lado marcan como que la primera inundación
que no es contenida por las presas. Por eso la memoria de la persona que habló de que no había inundaciones, porque hasta entonces, salvo aquella inundación de Villahermosa que se debió a que no funcionó un cárcamo ahí por Chedraui, no había habido grandes inundaciones. Ahora, esta inundación, porque no funcionó una bomba, también nos dice algo. Desde 1958, estas obras también elevaron y construyeron protecciones para las ciudades, particularmente Villahermosa e incluso Tuxtla Gutiérrez, y constituyeron a estas ciudades y pueblos, las cabeceras municipales, como sistemas. Son sistemas que necesitan funcionar, sistemas de bombeo que necesitan funcionar, y lo que ha habido toda la historia reciente en Tabasco de los ayuntamientos ha sido un desdén y un descuido del sistema hidráulico, del sistema de agua potable y del sistema de drenaje tremendo, ¿no? Esto de que el cárcamos se quedan sin gasolina no es cosa nueva, ahí se necesita mucha atención. Bueno, el sistema, frente a los cambios que provocan Nopal y Rozán, las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, me parece en aquel tiempo, no recuerdo cuál era, deciden que hay que hacer un gran estudio. Y se hizo el mejor estudio sobre la cuestión hídrica de Tabasco, dirigido por José Antonio Maza. Se publica como estudio de gran visión para la protección del delta de los ríos Grijalva y Usumacinta, y ahí aparecen todas las opciones posibles para evitar estas grandes inundaciones. Sin embargo, cuando viene, ahí por ejemplo dice, lo más deseable es que no haya una sola salida al mar como ahora se hace a través del río Grijalva, y que se complete el Dren Samaria, pero no solo el Dren Samaria, sino que se haga una tercera. Y lo que proponían ahí era reactivar el río Seco. E incluso, bueno, hablaban de una cuarta, desde la presa Nezahualcóyotl, de la presa Malpaso, sacar agua al río Tonalá. Y bueno, o sea, a los que somos tabasqueños de alguna manera se nos enchina el cuero cuando nos dicen reactivar el río Seco, porque Cárdenas, Comalcalco y Paraíso están ahí en el canal del río Seco. Pero eran las opciones que proponían. Y entonces está otra opción que exploró Conagua en 2008-2009, ampliando el canal El Naranjeño en el Plan Chontalpa, que es la posibilidad de ampliar canales que existen entre Huimanguillo y Cárdenas y a través del Plan Chontalpa para sacar por ahí el agua. Es decir, mientras más salidas directas al mar para las aguas excedentes de la temporada de lluvias, es la mejor posibilidad para evitar las inundaciones. De todas maneras, tenemos estas lluvias atípicas que ya son parte del cambio climático, que nos van a generar de todos modos problemas ante los cuales hay que actuar localmente. Así es. Gracias, Rodolfo, por esta otra participación, porque tenemos que hacer otra pausa. El señor Eladio Ramón dice, la mejor medicina para esto sería construir un canal alto, dice el señor Eladio Ramón. Felicidades a los panelistas, en especial al licenciado Ollosa, de parte del licenciado Enrique Pérez Alonso. Vamos a hacer una última pausa, ya casi se está acabando el programa, y rápido regresamos. ¿Quiénes manejaban el control de las presas? Los técnicos. Ahora, por ejemplo, decidieron, tenemos que abrir hasta 2.500. ¿No fue así? Sí. Ya habían tomado el acuerdo. Y les dije, espérenme, vámonos allá. Y desde luego ellos estaban cuidando que no se rompiera la presa, haciendo sus cálculos, pero
no es lo mismo sacar 2.500 metros cúbicos, ¿sí? Así, pasar de 2.200, de 1.800 a 2.500 de un golpe. Villahermosa se hubiese ido a pique, como decimos. Bueno, buenas noches, dice, soy el licenciado Rubén Bedoya, laboré en Comunicación Social del Gobierno y quiero precisar algo respecto al río Carrizal. En los meses que gobernó el Estado, el licenciado Barceló, una elevación del nivel del agua del río Grijalva, se realizó un recorrido en helicóptero. Yo cubrí parte de prensa y aterrizamos en las 4 presas del río del Alto Grijalva y recorrimos el río hasta llegar a Villahermosa. Al desviarnos del Mezcalapa al Carrizal, observamos varias areneras sacando activamente arena del río. Esa fue la causa de que el afluente se incrementara, pues el Mezcalapa está solvado. Desde entonces el nivel no baja hasta donde históricamente lo hacía. Y si el Carrizal no baja su nivel, el Grijalva que cruza Villahermosa tampoco. Anteriormente la Chontalpa se inundaba antes que Villahermosa y no había el Macayo. El análisis es bueno, pero hay que hacer conclusiones y puntualizar. A eso vamos, mi estimado Rubén, casualmente. Nos quedan 5 minutos de programa. Voy primero contigo, Miguel Ángel, por favor, para que nos des así en menos de un minuto alguna conclusión sobre lo que se ha platicado hoy, comprometiéndote para que vengas para que estés con nosotros en otro programa. Adelante, Miguel. Gracias, pues me apunto para la siguiente mesa. Yo lo que creo ahorita que tiene, dejaría solo mi participación en eso, la oportunidad que tiene ahorita el gobierno del Estado de repensar la relación que tiene con el agua, ¿no? Sobre todo una defensa que era necesaria, aplaudible, pero este anuncio de un nuevo plan yo creo que anuncia pues un punto y aparte, ¿no? Recuperar lo que haya que recuperar, sí tener una visión más histórica y pues sí empezar a sugerir y a incorporar un nuevo modelo para poder manejar y convivir con el agua sobre todo, ¿no? Yo diría que esa extraordinaria oportunidad es la que hay que ahorita recuperar y aplaudir. Muchas gracias, Miguel Ángel. Al contrario. Rodolfo Uribe, un minutito, una conclusión. Bueno, me han insistido mucho de que tiene Arauz, de que dicen que no les han llegado despensas ni apoyo. Bueno, rápido. Es necesario hacer un plan como el plan Popocatépetl, donde se tiene definido transporte para sacar a las personas mayores de las comunidades que sabemos que se van a inundar y llevarlas a albergues y atenderlas y avisar con anticipación que se sabe cuándo vaya a entrar el agua a las comunidades y aprovechando que va a haber cambio de autoridades municipales el próximo año, meter a todos los presidentes municipales y los cabildos a cursos de capacitación sobre cómo funciona este problema y qué se puede hacer, que pueden hacer mucho si siguieran el plan maestro de protección civil que ya existe. Bueno, nada más por lo pronto. Gracias. Gracias a ti, Rodolfo. Y te comprometemos para otro programa, ¿no? Claro, sí. Todo. Claro. Eso es lo que me encanta. Bien, vamos contigo, Ricardo, por favor. O sea, con todo lo que hablas te doy mejor nada más medio segundo. A ver. Está bien. Bueno, yo ahí te diría una precisión. El presidente no tuvo opción en el Macayo. Era el Macayo o el Macayo. No había más para salvar la ciudad. ¿Por qué? Porque la infraestructura que le dejan era esa. Como dijo el mal menor, ¿no? Sí, o sea, y de no cerrar eso se hubiera inundado parejo tanto la olla de la Chontalpa como la capital. Creo que fue una decisión difícil, políticamente polemizada, pero bueno, necesaria. Lo otro sí, el efecto finalmente del cambio climático es algo que vamos a ir teniendo muy aparejado con el tema de las inundaciones. Yo sí tengo fe en lo que viene del próximo plan que se va a dar a conocer en los próximos días. Me parece que hay elementos que suman, un presidente tabasqueño, un gobernador echado para adelante en la defensa del Estado y finalmente creo que hay una vasta experiencia de muchas inundaciones y también ya los tabasqueños ya no estamos tan resilientes para estar soportando tantas cosas, tanto de Conagua y CFE. Ya la gente brinca sabroso. O sea, claro. El pueblo bueno ya no es tan bueno a veces. Gonzalo, finalmente. Gracias. Mira, yo quisiera
cerrar diciéndole a la gente qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. Para empezar, dirijan un escrito libre a Bartlett, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Conagua, y responsabilícenlos de los daños y perjuicios. Una carta escrita a mano, un correo electrónico, háganlo, todos desde su casa, desde sus teléfonos, o pidan uno prestado, o escríbanlo, háganlo, responsabilícenlos. Ellos fueron los responsables del mal manejo de esa presa. Es una obligación que no tienen que soportar el ciudadano. Responsabilicemos y que paguen los daños y perjuicios. Y si no tienen dinero, pues que le bajen a la luz, porque ya subió, ¿eh? Bueno, pues se oye sencillo, pero se puede hacer, además, ¿no? Es cuestión de decisión. Dime, dale. La resolución de la Corte de hace unos días de que el Twitter es un instrumento para ejercer el derecho de petición está en relación a lo que dice mi compañero Gonzalo. Claro. Twitter es el medio también en el que pueden hacer valer sus derechos. Las benditas redes que dijo el presidente. Redes sociales, como dice el presidente. que ayudan o acaban, porque son tremendas, hay que saberlas utilizar. Queremos agradecerle a nuestros invitados, de verdad, en todo lo que vale su participación. ¿A ustedes les puedo comprometer para otro programa? Sí, claro. Por favor. ¿La próxima semana? Sí, señor. Sí, Digo, ya. no sé cómo está ya la producción, o que diga el licenciado José el Carmen Chablé Ruiz, que además es muy entusiasta de estos temas, pero ahí están también ya Miguel Ángel y Rodolfo, comprometidísimos la próxima semana. Sí. Le entramos. Eso es todo. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Gracias a Gonzalo, a Ricardo, a Miguel Ángel y a Rodolfo por su invaluable participación, pero sobre todo también gracias a nuestro querido público televidente y radioescucha. Hemos leído lo más que se ha podido de sus mensajes. La próxima semana seguimos tocando el tema y gracias por su compañía. Soy Jorge de Dios. Gracias por ayudarnos a hacer Mesa de Análisis. Vámonos ya. Listo, ya, peinados. Se va como agua.